Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Cima. Tu recuperación comienza aquí. La depresión es una afección de salud mental grave que puede quitarle la alegría a la vida de un niño. Es normal que un niño tenga cambios de estados de ánimo o que esté triste de vez en cuando. Usted puede esperar que tenga estos sentimientos después de la muerte de una mascota o ser víctima de burlas o conflicto con otro menor en su escuela. Pero si estos síntomas duran más de 2 semanas, podría ser una señal de depresión. Su estado de ánimo puede variar de leve a grave. En su forma más grave, la depresión puede hacer que un niño pierda la esperanza y quiera morir. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se trata la depresión en niños y adolescentes? Conversamos con la doctora Karen Armaiz Noya, psicóloga especialista en niños y adolescentes. Es tiempo de hablar, programa especial con Luz Nereida Vélez. No solo es los adultos o el adulto mayor, cualquier ser humano en las etapas de la vida puede padecer de depresión. Inclusive, yo creo que en algún momento todos hemos pensado en nuestra vida, yo me debiera morir, yo quisiera morirme, porque a veces el coraje, las frustraciones, el enojo nos lleva a pensar eso. Pero en la edad pediátrica esto puede ser un problema muy serio. Para hablarnos sobre ese comportamiento de la depresión en la edad pediátrica que incluye niños y adolescentes, me acompaña la doctora Karen Armaiz Noya, psiquiatra precisamente de niños, psicóloga especialista en niños y adolescentes. Buen día. Buen día. Qué bueno tenerla aquí. Gracias. Hablemos. Hay que hablar. Si usted sabe que este tema de depresión y de los trastornos mentales a mí me ha apasionado muchísimo. Creo que el poder hablar de esto y poderle decir a la gente, usted tiene una salida, siempre va a haber una luz al final de ese camino, quizás es el mensaje más importante. Pero vamos a hablar de la depresión en los niños y adolescentes. El comportamiento de la depresión en esta población es distinta a la de nosotros los adultos. Pues podemos ver unas áreas acerca de esos comportamientos y esas reacciones emocionales un poquito distintas al adulto. Podemos ver irritabilidad, que es una de las cosas que más vemos, ¿verdad? Ese coraje, algunas veces esa furia intensa que la vemos que se ponen rojitos y que aprietan los puños, sí lo podemos ver que ellos la exteriorizan de forma bien transparente. Eso es una gran señal. Y le pregunto, doctora, o sea, eso lo podemos ver. A veces la gente dice, no, deja que llegue a los terrible 2 o a los 2 años esa criatura, o deja que llegue a tal etapa. Pero hay niños que le dan unas rabietas. Yo he visto en el supermercado y está en comercio, como niños tan pequeñitos, como decir entre los 3 a los 6 años, se tiran al piso, lanzan cosas. ¿Eso es una manera de manifestar una depresión o es el coraje que puedan tener? No necesariamente es una depresión. Entendemos que los niños exteriorizan los comportamientos, ¿verdad?, de esos estados emocionales de diferentes formas y lo vamos a ver de forma bien transparente. Así que una de las cosas que yo les digo es, deja que se exteriorice esa emoción, deja que se manifieste y nosotros vamos gradualmente ayudando al niño a regular las emociones. Sabemos que la depresión puede ser que surja por la falta de regulación emocional en estos niños y esa es la mejor oportunidad que papá o mamá o el cuidador tiene para ir orientándolos y educándolos. O sea, por eso yo digo que la labor de un padre, más allá, quizás la escuela está para lo académico, pero nosotros formamos seres humanos porque tenemos que trabajar con la mente, esa parte espiritual y cuidar también de la parte física. Quiere decir entonces que yo dejo que se manifieste y luego entonces tengo que corregirlo, enseñarle y decirle. Sí, hay un factor bien importante de los padres y es la paciencia y la tolerancia. Sabemos también que la depresión surge por la falta de tolerancia y la impaciencia. Y esas respuestas abruptas, ¿verdad?, que el niño o el adolescente puede ver de papá y mamá cómo atienden diferentes desafíos, pues sí va a ser clave, ¿verdad?, para esa educación de ese niño en vivo y a todo color cuando estén ocurriendo las cosas. En el
el caso del adulto sabemos que se aísla, sabemos que puede estar llorando constantemente, puede tener una tristeza que muchas veces ese ser humano no sabe ni cómo explicarlo. En el niño esos síntomas se ven o se ve más esa rabieta, la irritabilidad, este coraje, o se ve encierro también. Sí, se ve encierro y se ve también que ellos juegan solitos. Podemos ver que hablan solitos más con frecuencia. Muchas veces la resistencia a la socialización también puede ser una gran señal, ¿verdad?, de que hay una incomodidad emocional ahí. Hay una emoción compleja, usualmente es negativa, que el niño no la entiende, y es como nosotros vamos viendo que podemos ir acercándonos. ¿Ese comportamiento en la escuela cambia también? Cambia también, igual en el hogar y en la escuela, ¿verdad? En ese entorno académico también podemos ver que se frustran fácilmente porque no logran terminar ¿verdad?, las tareas y la socialización, no los incluyen en los grupos de juego, y vemos que una de las cosas que también sucede es que se perciben como que no son incluidos, no forman parte del grupo, y eso comienza a hacer, como yo digo, mecha. Comenzamos a preguntarnos por qué no me invitan a jugar. Ese sentimiento de soledad y de aislamiento va creciendo. Y es una de las señales que podemos ver. O sea que también es importante muchas veces que los maestros se den cuenta. Pero el problema es que podríamos confundir ¿verdad?, en una depresión en un niño o un adolescente, quizás con un diagnóstico de déficit de atención, con un diagnóstico a lo mejor de hiperactividad o de otras causas. Sí. Porque también sabemos que existe ¿verdad?, el problema de una visión funcional que puede llevar a que el niño a lo mejor no pueda ver adecuadamente, no preste la atención en el salón y tenga problemas también en el aprendizaje. Sí, podemos ver que el déficit de atención puede ser un precursor, ¿verdad?, para esas alteraciones también del estado de ánimo, y entonces que esa mentecita no se puede enfocar, las habilidades cognitivas como la memoria, la consolidación de la información no funcionan como se supone. O sea que es importante entonces que si como maestro, si uno ve unas observaciones, las dialogue con los padres. Correcto. Y que mamá y papá, o mamá si vive solita, ¿verdad?, es una mamá soltera criando a sus hijos, o papá, porque los hay también, haga una evaluación, hable con el pediatra y de ahí se comience un curso para poder entonces determinar qué es lo que está pasando. Sí, siempre recomiendo que, aparte de hablar, que es una de las cosas más importantes y fundamentales, recopilen información y hagan observaciones. ¿Ok? Porque esa información que tú le llevas al profesional de la forma más detallada es lo que nos puede ayudar muchísimo al diagnóstico y al tratamiento o las intervenciones. Me imagino que la causa mayor en esas edades es precisamente ese rechazo social de los pares. Sí. Yo creo que es lo que más los lleva a sufrir. Sí. Las relaciones sociales son súper importantes. Nos sentimos amados, queridos, acompañados, incluidos. Y definitivamente el aislamiento, el rechazo, el échate para allá, no te quiero, definitivamente nos va a llevar a cuestionarnos si vale la pena a lo mejor existir. Algo tan sencillo como eso. Muchas veces, doctora, la gente se cuestiona y dice, pero ¿por qué una criatura tan pequeña? ¿Por qué una criatura que está comenzando a vivir, que en realidad se le da todo, que no tiene problemas, puede llegar a padecer de una depresión? Puede llegar. Por ejemplo, si en el hogar hay alguna falta de alguna figura paterna o materna que sea consistente, o tengo un papá o una mamá que padece de algún trastorno mental, dificultades económicas, ¿verdad? Que ese niño pide algo y se le dice, no, ahora no hay nada. Hay que trabajar mucho, te tienes que sacrificar. Y el niño puede ir creando también ese sentido de que esta vida es bien pesada, hay que trabajar mucho y se pueden sentir agotados. Así que otro factor importante es el agotamiento psicológico. Y entonces, ¿cómo hablamos? Porque tenemos que hablarle. A los niños hay que decirle, nosotros podemos, ¿verdad?, complacerte hasta aquí, es lo que nos alcanza, es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo abordamos esos temas? ¿Cómo nos sentamos y a lo mejor le decimos, te escucho, háblame, dime, qué te está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué truenas de esa manera conmigo o por qué tu comportamiento en el salón de clase, la maestra me dice que no es el adecuado? ¿Cómo yo abordo a esa criatura? Pues nosotros utilizamos mucho la técnica de la asertividad.
Es un estilo de comunicación que se sabe científicamente. Ese estilo de vocabulario y esa expresión hace que nosotros nos conectemos mejor emocionalmente con la persona, le hagamos sentir que te estoy escuchando, te estoy entendiendo y esto es una muy buena conversación. Sabemos que las conversaciones que tienen este tipo de sentido de violencia, de ajoro, como si uno no se pudiera expresar, pues va a bloquear esa comunicación y esa conexión. Así que la asertividad es una de las formas más importantes que existe, ¿verdad?, para llegar a ese entendimiento. Es difícil. Siempre se ha dicho, ¿verdad? El refrán dice que los padres no venimos con un librito debajo del brazo para poder educar y enseñar a nuestros niños. Es una labor difícil. Titánica. Cuando uno no sabe muchas cosas y sobre todo cuando uno ve tanta gente joven, ¿verdad? Y cuando digo joven, implico gente menores de 18 años con esa responsabilidad, cuando todavía ese cerebro está en un proceso de maduración y todavía ellos también tienen sus problemas por resolver. Es una responsabilidad muy grande ser mamá y papá. Yo creo que cada uno esa decisión, que aunque es muy personal, hay que tomarla con mucho juicio. Sí, definitivamente, y siempre le decimos, ¿verdad?, a esos padres que se acercan a los profesionales, a los especialistas, que aquí, ¿verdad?, siempre vamos a estar para educarlos. Aquí no se regaña. Muchas personas no van y buscan ayuda porque sienten que los van a regañar, ¿verdad?, o que el especialista sabe mucho más que ellos. Todo lo contrario, todos nos tenemos que unir. Sí sabemos unos detalles, pero nosotros queremos que esos padres y esas madres sepan que ellos también pueden aprender. Claro que sí. Esa es mi exhortación. Si usted se siente frustrado como mamá o como papá, siente que esa carga, que no puede más, que se le hace difícil esa comunicación o disciplinar a su hijo. Yo le voy a decir algo, la psicoterapia es maravillosa. Usted sabe que usted sale renovado porque ella va a ayudarle a usted y lo va a encaminar, pero es usted quien va a encontrar la fuerza dentro de sí para echar hacia adelante y las respuestas que necesita. Yo voy a continuar dialogando con la doctora Karen Almaíz, así que vamos a hablar del suicidio y de ese comportamiento e intento en esta población que es bastante alto y preocupante. Regresamos en breve. Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Cima. Tu recuperación comienza aquí. ¿Identificas alguno de estos comportamientos en tu hijo? Irritabilidad o cambios de humor, aislamiento social, bajo aprovechamiento académico, dificultad para concentrarse, cambios de sueño o alimentación, conductas autodestructivas, ansiedad o miedos excesivos. La detección temprana y el tratamiento adecuado de salud mental puede hacer una gran diferencia en la vida de un niño. En el Hospital Menonita Cima podemos ayudarte. Llama al 787-714-2462 o búscanos en hospitalmenonitacima.com. Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.